Durante los últimos años hemos visto acciones en Estados Unidos con una clarísima tendencia alcista que han conseguido mantener al alza los índices. En una situación como ahora mismo en la que se pone en duda el actual ciclo alcista de los mercados, lo que tenemos que vigilar son esas acciones que han puesto esa subida tan importante en los mercados durante los últimos años. Como ya os estaréis imaginando, las acciones de las que hablo son las 7 magníficas y son las acciones que vamos a analizar en el día de hoy, pero lo vamos a ver en una perspectiva en el medio y largo plazo, porque lo que nos interesa en el vídeo de hoy es saber si el ciclo alcista actual de los mercados todavía puede tener fuerza suficiente para seguir manteniéndose al alza. Y bien, aquí tenemos delante en el gráfico a las 7 acciones principales americanas, esas acciones que han sido la punta de lanza de la subida de los mercados, como decíamos, de los últimos años. Evidentemente, si estas acciones empezamos a ver que flojean en el gráfico, en la perspectiva, en el más medio largo plazo, pues probablemente podemos empezar a ver también dudas en los principales índices americanos, como el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq. Por lo tanto, va a ser el objetivo que vamos a tener el día de hoy, ver la situación que tienen estas acciones en el gráfico, ver si mantienen una perspectiva positiva y así poder pensar que los índices también pueden mantenerse al alza, aunque yo os aviso que nos va a dejar con una sensación un tanto agridulce, lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Vamos a comenzar con la primera de ellas, que es Nvidia. Fijaros cómo Nvidia lleva atrapada en un movimiento lateral prácticamente desde finales del pasado año. Es cierto que hemos marcado nuevos máximos históricos este año, estamos viéndolo en un gráfico semanal. Hoy no vamos a tocar gráficos diarios, vamos a ver solo semanales y mensuales. Y fijaros cómo alcanzó nuevos máximos en mayo de 2026 y fijaros cómo ahora también ha alcanzado nuevos máximos, pero en esos máximos que hemos alcanzado de nuevo estamos notando de nuevo debilidad, estamos notando que hay una resistencia totalmente clara, estamos viendo cómo cuando se acerca la banda superior de Bollinger empezamos a retroceder de nuevo, como estamos viendo esta semana, y además vemos cómo en cada subida de la cotización de Nvidia, como vimos en mayo y como vimos ahora en el mes de agosto, a principios de este mes, el RSI muestra debilidad, no alcanza esa zona de 70 donde estaría diciendo que tiene fuerza suficiente la cotización de Nvidia para seguir manteniéndose al alza. Por lo tanto, aquí tenemos la primera señal, la primera acción también que no nos gusta lo que estamos viendo en el gráfico semanal. Pero sí que es cierto que si cogemos el gráfico mensual, fijaros cómo estamos viendo durante los últimos 5 meses, 5 velas con una mecha muy larga por la parte alta. Este mes puede ser el más positivo de todos los anteriores porque estamos viendo que esa mecha se ha estrechado un poquito, pero tenemos que ver cómo finaliza el mes. Además, todavía no ha presentado resultados, les presenta la semana que viene, por lo tanto, la volatilidad va a estar asegurada de cara a final de mes. Lo que sí que venimos viendo es que de nuevo este mes alcanzamos nuevos máximos a cierre, fijaros dónde estaríamos ahora mismo, y de nuevo vemos cómo se mantiene esa divergencia que llevamos viendo desde octubre del pasado año y vemos cómo se estanca en esa zona de 70 el RSI, como ya lo vimos en el mes de mayo, donde nos quedamos justo en 71. Necesitamos mostrar fortaleza, necesitamos entrar en el RSI por encima de esos 71 y no ver una divergencia respecto a ese último pico que vimos en el mes de mayo. Y esto sería la cotización de Nvidia, es decir, la perspectiva, pues hay bastantes dudas. Ahora mismo tenemos velas que muestran debilidad durante los últimos meses porque tienen mechas muy largas en ese gráfico mensual y eso, como decimos siempre, parece que es un quiero y no puedo, pero probablemente sea la acción que mejor perspectiva tiene el gráfico, si no, ahora lo vais a ver. Como estaréis viendo, el análisis técnico nos ayuda a tomar decisiones de inversión de forma estructurada y así evitar tomar malas decisiones guiadas por los sentimientos en momentos de incertidumbre y de alta volatilidad en el mercado. Por ello he creado el manual que tenéis aquí detrás para todos aquellos que queráis tomar vuestras propias decisiones de inversión de forma estructurada, ya que tener en nuestra cabeza bien claros los conceptos del análisis técnico va a evitar que acabemos tomando esas decisiones de inversión erróneas. Así que si vosotros queréis tomar vuestras decisiones de forma estructurada y no dejaros llevar por los sentimientos o por los consejos de otras personas, este manual va a hacer que toméis vuestras propias decisiones con vuestro propio criterio. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones, que es Alphabet, y la vamos a ver en el gráfico semanal. Fijaros cómo
Vimos una subida súper vertical en el mes de abril, después de la corrección que habíamos tenido desde febrero hasta finales de marzo, y en esa subida tan vertical, la clave hubiera sido que el RSI se hubiera acercado a los máximos que tuvimos en el mes de enero, que se quedó en la zona de casi 80. Y fijaros cómo en el nuevo pico vimos el RSI en la zona de 75, bastante por debajo, lo que hace que tenga una pendiente bastante pronunciada de forma negativa el RSI, y lo más preocupante de todo es que hemos vuelto hasta la antigua zona de resistencia, que ahora sí que es verdad, parece que está actuando como soporte, pero el margen ahora mismo, esa línea cada vez es más fina. ¿Por qué? Porque si empezamos a perforar esa zona, lo que habremos visto en todo el movimiento, fijaros, en el mes de abril y mayo, habrá sido un movimiento en falso al alza y se podría convertir en correcciones más importantes. Totalmente cierto que hasta que no perdiese la zona de los 295, donde también se encuentra la media de 70 sesiones, no podríamos pensar que esta divergencia se confirme y que nos estaría marcando el final de toda la fase alcista que hemos visto en Alphabet desde abril de 2025, donde fijaros la subida ha sido muy vertical, una subida de más del 100%, una subida muy buena en el gráfico. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora mismo? Aunque se esté frenando en la zona de soporte actual, que tampoco estamos viendo una reacción bastante clara. Es cierto que la última semana de julio vimos una reacción al alza y parecía que daba continuidad la primera semana de agosto, pero fijaros esta vela de aquí. Esta vela claramente es una vela de engaño, es una vela en la que hemos intentado seguir manteniéndonos al alza, buscar esa zona de máximos, pero a final de semana entró muchísima debilidad. ¿Eso que nos marca? Si aún estamos viendo la semana anterior y esta semana que estamos por debajo de la media de 6 sesiones, que la corrección puede continuar y que ese soporte puede estar realmente en riesgo. Vamos a ver también el gráfico mensual y fijaros cómo en este caso también tenemos una divergencia muy bien marcada, y es una divergencia a la que le ha acompañado una vela muy negativa en el mes de mayo. Hay que poner las cosas siempre en contexto en el gráfico. No pasaría nada con ver una subida como la que tuvimos en el mes de abril y ver una divergencia, hubiera sido totalmente normal, pero la clave que hubiera sido que hubiésemos visto un movimiento lateral en la parte alta. No hubiera pasado absolutamente nada. El problema son las velas de debilidad que tuvimos el mes de mayo con un escape al alza en falso y las velas bajistas que hemos visto los siguientes meses. Sobre todo, os diría la que estamos teniendo este mes, donde nos encontramos por debajo de la media de 6 sesiones, es decir, necesitamos revertir esta situación a cierre. De hecho, fijaros cómo la vela que tuvimos en el mes de abril fue una subida muy vertical y fijaros en el volumen. Comparad este volumen con el volumen que teníamos en esta subida de aquí. Algo parece que no cuadra, ¿verdad? Y fijaros como cuando ha empezado la corrección de forma importante en el mes de junio, el volumen volvió a aumentar y en julio fue superior al que tuvimos en abril. En julio, un mes que normalmente hay muy poquito volumen. Veremos a ver cómo finaliza este mes y la clave de nuevo es muy bien esa zona de los 290, 295, donde estaría la base también de esa divergencia. Romper la base de esa divergencia podría acabar o poner fin a todo el ciclo alcista que llevamos viendo en Google durante los últimos, podríamos decir, 17 años. Estuvimos muy cerquita por aquí en el año 2025, fijaros, pero consiguió salvar los muebles en esa zona de soporte y la cotización se dio la vuelta para ver una subida muy fuerte. Ahora tenemos que plantear el mismo escenario. Hay que respetar esa zona. Si vemos que vuelve a repuntar al alza, supera máximos y vemos velas mensuales de fortaleza, seguirá la fiesta. Pero si no, hay que ser conscientes que el análisis técnico nos estaría marcando una probabilidad bastante alta del final del ciclo alcista en Alphabet. Microsoft, una acción que metía bastante miedo lo que teníamos en el gráfico a finales de marzo, fijaros, porque estábamos viendo una corrección muy importante, poníamos en riesgo esa zona de soporte, los 370, también en una divergencia de un gráfico mensual, es decir, del más largo plazo, pero luego vimos una reacción importante, vimos que alcanzaba los 443, pero de nuevo en junio vimos una caída muy fuerte. Y de nuevo, fijaros como en julio vuelve a repuntar con mucha fuerza. Hay muchísima volatilidad ahora mismo en la cotización de Microsoft, una volatilidad que no hemos visto en todo el ciclo alcista. Hemos visto fases alcistas y fases bajistas, pero esta volatilidad durante casi 2 años en el gráfico no la hemos visto en todo el ciclo alcista de la cotización de Microsoft. Y cuidado con lo que decimos siempre, cuidado porque al final de ciclos alcistas de más largo plazo suele haber muchísima volatilidad. La clave ahora mismo en la cotización de Microsoft, respetar los 370, es la base que tiene de la divergencia. El problema, que la vela que tuvimos el mes pasado fue muy positiva,
Este mes necesitábamos la consolidación de esa vela, la confirmación para seguir manteniéndonos al alza y lo que estamos viendo es una vela de esas que hemos dicho antes que es un quiero y no puedo. Ha intentado volver a la zona de máximos y de nuevo entran las ventas. En el gráfico semanal, fijaros, se ve bastante mejor. Hemos vuelto hasta el soporte que teníamos, la parte alta, ha actuado como resistencia y hemos vuelto a corregir. ¿Qué esperanza nos queda ahora? Pues que la zona de los 460 aproximadamente, incluso podríamos irnos a buscar la media de 70 sesiones, actúe como soporte. Si esa zona no actúa como soporte, puede ser una señal anticipada de que vamos a caer con bastante fuerza y podemos poner en riesgo el soporte que llevamos viendo durante los últimos años, desde 2024, en la zona de los 375 aproximadamente en Microsoft. ¿Vale? Mucho cuidado. Me diréis, bueno, pero es que hemos visto también una subida muy fuerte a finales de julio y principios de agosto. Esto se tiene que consolidar. Tenemos que ver una pequeña corrección. Lo que vosotros queráis. Pero la vela mensual es la que manda. Y la vela mensual que estamos viendo ahora mismo es muy negativa. Y llevamos con dudas mucho tiempo. Es decir, cuando tenemos velas de indecisión en una tendencia alcista, pues a lo mejor no pasa nada. Pues a lo mejor es un movimiento de consolidación. Pero cuando estamos viendo este tipo de velas en momentos en los que hay muchas dudas en el gráfico acumuladas durante periodos muy largos, como el que estamos viendo ahora mismo en Microsoft, hay que prestarles especial atención. Fijaros por aquí, vimos en octubre de 2025 una vela muy parecida a la que teníamos ahora mismo, también un intento de ruptura al alza, no salió bien y la caída fue muy brusca. ¿Por qué? Pues porque fue un engaño, fue una ruptura en falso. Cuidado con lo que estamos viendo ahora. Puede ser algo del estilo si acaba cerrando así el mes. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Apple. Y en este caso, pues bueno, en Apple, junto con Nvidia, pues parece que la perspectiva pues no es tan negativa. Es cierto que tenemos una divergencia entre la cotización y el RSI. El RSI en el último pico se ha quedado por debajo de la zona 70, pero ahora estamos bastante alejados de la zona clave de soporte, estará los 283. Y podría ser que estemos viendo un movimiento de consolidación después de la subida que hemos tenido en el mes de julio. Puede ser perfectamente. Fijaos como en este caso no estamos hablando de un movimiento lateral de 2 años. Todo lo contrario, ha continuado la tendencia alcista. ¿Vale? Por eso la perspectiva es diferente a la que, por ejemplo, podemos tener en Microsoft, aunque es cierto que tenemos una divergencia. Y aún perdiendo el soporte, esa divergencia de los 283, como tenemos una clara tendencia alcista, la media de 70 también podía actuar como soporte, que ahora mismo está a los 267. Por lo tanto, podemos pensar que tienen varios seguros antes de confirmar una corrección más importante. Pero sin lugar a dudas, esa divergencia hay que vigilarla, hay que vigilar la señal de venta que tenemos en el MAC, ¿vale? Porque también puede ser peligroso. La última vez que la tuvimos en diciembre de 2025 y estuvimos corrigiendo los 3 siguientes meses, ¿vale? Cuidado, porque si se confirma esa señal, es cuando podría ser un objetivo bastante claro en la media móvil de 70 sesiones. Y en el gráfico mensual, pues bueno, fijaros que hasta mayo vimos una subida muy importante, en junio vimos una corrección y el problema, sinceramente, es esto de aquí. Esta mecha tan larga que tenemos por la parte alta en el mes de julio. ¿Por qué? Pues porque da la sensación que ha sido un escape en falso. Ese escape en falso, como hemos dicho antes, hay que leerlo en el contexto. Y de momento, la vela que estamos viendo este mes no es mala, ¿vale? Estamos viendo un poquito de movimiento, pero estamos cerrando cerca de los máximos del mes. Se estaría formando una divergencia. No me preocuparía porque estamos en esos máximos del mes y nos marcaría que podemos seguir manteniendo esa alza. Pero hay que tener muy en cuenta esta mecha por lo que tengamos a final de mes. Si a final de mes tenemos un cierre en Apple cercano a esa zona de la banda superior de Bollinger, cerca de los 320, todo maravilloso. O incluso en la zona actual no pasaría nada. Simplemente nos está marcando un movimiento lateral de varias semanas, como estamos viendo ahora mismo. El problema sería que la vela de este mes se acercase a los mínimos. Eso sería más peligroso, porque entonces ahí sí que podríamos pensar que ha sido una vela de engaño, no una vela de que nos va a marcar un movimiento lateral, y podríamos empezar a ver correcciones más importantes y nos tendríamos que ir a buscar esa media móvil de 70 sesiones del gráfico semanal. Vamos a continuar con Meta, que junto con Tesla podemos decir que son las que peor perspectiva tienen ahora mismo en el gráfico. Fijaos como en el semanal de Meta, en la última subida, claramente vimos una divergencia que es la que ha puesto fin a toda la subida que llevamos viendo desde enero de 2023. Fijaros cómo la primera zona de soporte la tenemos en la media 70, actuó como tal, pero en el rebote no conseguimos marcar los máximos crecientes, señal de debilidad, y volvemos a caer. ¿Hasta dónde? Hasta la zona de soporte.
de esa divergencia que está en los 500 aproximadamente, donde también, fijaros, ahora está entrando en juego la media de 200 sesiones. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que estamos viendo un claro movimiento lateral, pero estamos viendo cómo los máximos son decrecientes y se está formando una clara directriz bajista. Y estamos viendo como la media de 70 no está actuando ya como soporte, como si veíamos en la primera parte, y también podemos decir que tampoco como resistencia. ¿Cuál es el problema? Esos mínimos decrecientes, porque nos hace pensar que cada vez tienen menos fuerza el impulso y que va presionando cada vez más a la baja esa zona de soporte que tenemos en el gráfico. Ahora, como hemos visto, la media de 200 sesiones se ha entrado por encima de esa zona de soporte, que además es una zona de soporte psicológica de los $500. Y ahí vamos a tener la clave. Necesitamos ver una reacción si la cotización de meta toca la media de 200 sesiones. Si llega a la media de 200 sesiones y no hay una reacción, al igual que vimos por aquí, cuando llegó a la media de 70 sesiones, cuidado, porque puede ser una señal anticipada de que ahora sí que sí, esa zona de soporte clave que llevamos viendo desde 2024 prácticamente, donde consiguió superar esa zona, podría estar en riesgo. Y las consecuencias podrían ser muy importantes. Fijaros cómo el gráfico mensual, toda la subida que ya hemos visto desde 2022, también se formó otra divergencia por el camino, consiguió mantener el soporte y seguir manteniéndose el alza, pero ahora fijaros cómo si no conseguimos dar la vuelta a las caídas que llevamos viendo durante las últimas semanas, va a acabar perforando también el gráfico mensual el soporte de la divergencia, donde hemos visto, fijaros, la pendiente claramente negativa del RSI y eso podría anticipar caídas mayores. Y nos tendríamos que ir a buscar la media de 70 sesiones porque principalmente es el soporte que tenemos por el camino, los 448, incluso los 420, que es donde estaba el soporte que tuvimos en este movimiento lateral de aquí. Pero el problema sería que dejaría muchas dudas de si el ciclo alcista que llevamos viendo desde noviembre de 2022 se podría mantener o no. En mi opinión, si pierde esa zona, por análisis técnico, el escenario más probable sería estar comenzando una nueva tendencia bajista en el más largo plazo. ¿Por qué? Pues porque estaríamos confirmando esa divergencia en el gráfico. Y la divergencia lo que nos ha marcado es que la última subida ya no teníamos fuerza, puede ser un movimiento lateral, que es lo que venimos viendo durante los últimos meses, incluso años, pero si pierde esa zona ya nos estaría indicando el final de una tendencia alcista, no un movimiento lateral en el gráfico y el comienzo de una nueva tendencia bajista. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones, que es Tesla. También una sensación bastante negativa en el gráfico, al igual que en Meta. ¿Por qué? Pues porque al igual llevamos desde 2024 que parece que no conseguimos romper ese techo que teníamos con claridad. Fijaros, en esa zona, los 450, 460 aproximadamente, en la última subida tuvimos una divergencia muy clara y hemos visto una corrección. Es que cuando vemos ese tipo de divergencias se puede ver una caída, pero no podemos ver caídas tan fuertes como la que llegamos a tener en el mes de julio de este año. Hasta la vela que teníamos en junio no pasaba nada. Puede ser un movimiento de consolidación para seguir manteniendo esa alza, pero la vela que tuvimos en julio es muy peligrosa. Esa vela lo que nos marca es que hay muchas papeletas para seguir corrigiendo y si seguimos corrigiendo podemos poner en riesgo el principal soporte que llevamos viendo en toda la tendencia alcista en Tesla desde el año 2019. ¿Cuál es? La media de 70 sesiones. Y sin lugar a dudas es la media móvil que mantiene toda la tendencia alcista a largo plazo. Lo vimos en diciembre de 2022, lo vimos en abril de 2024 como actuó como soporte. Si esa media móvil se rompe del gráfico mensual, que es el que estamos viendo ahora mismo, el escenario más probable, también por técnico, empezaría a ser comenzar una tendencia bajista en el medio largo plazo. Y probablemente no una tendencia bajista como la que tuvimos de 2021 a 2022, que puede ser como lo que estamos viviendo ahora mismo, sino algo bastante peor en el gráfico. En el semanal, un poquito más. En el corto plazo, pues fijaros cómo ahora mismo hemos rebotado desde una zona clave, también que era la media móvil de 200 sesiones. Pero fijaros la señal de debilidad que estamos teniendo desde la semana pasada. Hemos intentado el rebote, pero fijaros cómo ni siquiera consigue superar la media móvil de 6 sesiones. Eso es muy mala señal. ¿Por qué? Porque eso nos indica que a la primera barrera que se ha encontrado la cotización no puede con ella y va a seguir corrigiendo. Ha visto una reversión a esa media de 6 sesiones y continúa la corrección, como estamos viendo esta semana. Eso es una clara señal de debilidad. Pero yo no confirmaría escenarios más negativos para pensar en ese soporte de la media de 70 que hemos dicho del gráfico mensual, que está en los 272, hasta que no perforásemos los 310 aproximadamente, donde se encuentra la media de 200 sesiones. Vamos con la última de las acciones, que es Amazon. Vamos a poner el gráfico semanal, que lo tenemos por aquí. Fijaros también en la última subida una divergencia muy clara, una divergencia donde estamos viendo una corrección. Fijaros cómo
Podemos pensar que nos estamos yendo a buscar una antigua zona de resistencia y ahora de soporte, pero las velas que está dejando en las últimas semanas, sinceramente, son bastante negativas. De momento se mantiene sobre la media móvil de 6 sesiones y eso es buena señal. Pero si pierde los 255, ojito porque siguiente objetivo estaría claramente los 230. Y el problema de los 230 es que está la base de esa divergencia última que hemos visto y está la media de 70 sesiones, es decir, zona totalmente clave también para el medio largo plazo en la cotización de Amazon, perdón. Por lo tanto, también estamos en una zona crítica. ¿Y cuál es el problema? Pues que la última subida, el RSI se quedó muy abajo, se quedó en 61, no mostró fortaleza, es decir, es un agotamiento de toda la subida que llevamos viendo durante los últimos años. Y en el gráfico mensual, pues fijaros cómo sucede algo parecido, pero aquí vamos a ver incluso algo positivo. En la última subida veíamos claramente que no llegábamos a la zona de 70, podemos pensar que teníamos una divergencia respecto a los máximos que teníamos en enero de 2025, pero fijaros cómo teníamos una clara directriz bajista, que se marcaba muy bien en el RSI. Y fijaros cómo en el mes de abril la hemos conseguido superar y cuando hemos visto la corrección de junio justamente ha llegado hasta ella y ha vuelto a repuntar. ¿Dónde está la clave ahora mismo? Os diré de forma anticipada en la cotización de Amazon que esta directriz se mantenga. Si vemos un cierre negativo mensual y vemos que el RSI vuelve a entrar por debajo de esta directriz, esto va a pintar muy mal. ¿Por qué? Porque la perspectiva de nuevo va a seguir siendo bajista y yo aquí sí que no descartaría hacer esto de nuevo y volver a ese soporte que tenemos entre los 200 y los 185 desde principios de 2025. Y sinceramente creo que se pondría la situación bastante fea y cuadraría de nuevo también con lo que hemos visto en otras acciones de un claro movimiento de distribución en toda esta zona. Por lo tanto, mucho cuidado. Este mes era el perfecto, sinceramente era el perfecto para ver nuevos máximos. Vamos a ver cómo cierra el mes, a lo mejor cambia mucho en la situación a final de mes, esperar el mes perfecto para seguir manteniéndose al alza, cerrar en la banda superior de Bollinger y olvidarnos ya de esa directriz y quedarnos claramente por encima, mostrar fortaleza y seguir viendo beneficios, ganancias, subidas en la cotización de Amazon. El problema es la vela que estamos viendo este mes, que vuelve a recordarnos ese fantasma que parecía que estábamos intentando dejar atrás. Ahí está el verdadero problema. Por lo tanto, conclusiones que tenemos, pues como podéis ver, en ninguna de las acciones que tenemos delante podemos decir que se está confirmando un escenario muy negativo en el medio y largo plazo. Evidentemente no se está confirmando, pero bien hay que decir que tenemos señales que debemos vigilar, porque en algunos días estamos muy cerca de confirmar esas señales negativas y puede que algunas empiecen a caer, arrastren a otras y luego al final acaben arrastrando a todas. Evidentemente, si estas 7 acciones en conjunto empiezan a coger una perspectiva negativa o en su mayoría, me cuesta muchísimo creer que el SP500, el Nasdaq o el Dow Jones puedan seguir manteniéndose al alza. Puntualmente puede pasar, tenemos otro boom de semiconductores o de lo que sea y el SP500 se mantiene al alza aún con estas acciones, viendo bastantes dudas como estamos viendo ahora mismo en el gráfico, pero que sea una subida consistente y que se mantenga en el tiempo, me queda muchísimas, pero que muchísimas dudas, porque en estas situaciones en realidad es donde está el dinero. Entra mucho dinero por los indexados reparten su dinero entre las posiciones más fuertes y estas 7 son sus posiciones más fuertes. Si estas acciones no tiran, me cuesta mucho creer, como os digo, que podamos acabar viendo subidas que se mantengan en los gráficos. Por lo tanto, no es un vídeo de alerta, pero sí es un vídeo de advertencia, podríamos decir, de ver que tenemos que vigilar. A final de este mes es donde va a estar la clave, ver si se revierten estas señales negativas que se pueden estar cerca de confirmar o si por el contrario alguna se empieza a confirmar y empezamos a pensar en el peor de los escenarios posibles. Así que con esto finalizamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Como siempre, os recuerdo que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos veremos mañana de nuevo con un vídeo del consultorio, donde analizaré las acciones que me habéis dejado los miembros del canal, pero será un vídeo abierto para todos, pero solo analizaré las acciones de los miembros. Así que nada, lo dicho, nos vemos mañana de nuevo y hasta entonces espero que paséis todos muy buen día.